El paradigma empresarial está cambiando. Y vaya que rápido. Esa idea de que una empresa existe solamente para generar ganancias para sus accionistas, bueno, no solo suena anticuada. Hoy, en un mundo tan conectado, puede ser una receta directa para el fracaso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que es crucial, sobre todo para quienes se preparan para liderar la gestión de personas. Hablamos de la evolución desde la responsabilidad social empresarial, la famosa RSE, hacia un concepto que es mucho más potente, el valor compartido. Nuestra misión es analizar cómo esto de integrar las preocupaciones sociales y ambientales ha dejado de ser un gesto de buena voluntad para convertirse en el núcleo de la estrategia, en una cuestión de supervivencia, diría yo, y de competitividad, sobre todo en el contexto chileno. Totalmente. Y para este análisis nos basamos en una selección de fuentes que es muy interesante, porque combina la teoría, lo académico, con la realidad del terreno. Por un lado, tenemos apuntes sobre gestión estratégica que nos dan el marco conceptual, ¿cierto? Por otro, artículos de prensa de El Mercurio, de La Tercera, con las voces de gigantes como Michael Porter, pero también de líderes empresariales chilenos. Y, para mí, lo más importante, casos prácticos de la región de Antofagasta y comunicados de organismos como Pacto Global de la ONU. O sea, vemos cómo estas ideas se aplican, o al menos cómo se intenta que se apliquen, en el mundo real. Entendido. Entonces es una mezcla de teoría y casos prácticos. Para que todos estemos en la misma página, empecemos por el principio. ¿Te parece? El término que todos hemos escuchado es RSE, Responsabilidad Social Empresarial. Pero, ¿qué significa realmente? Más allá del cliché de, no sé, plantar árboles o hacer una donación. Es una excelente pregunta porque la gente olvida la definición formal. Según el Libro Verde de la Comisión Europea, que es como la fuente de referencia, la RSE es la integración voluntaria por parte de las empresas de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones. Y ojo con esa palabra voluntaria. Históricamente se entendía como algo que la empresa elegía hacer más allá de lo que la ley le exigía. Y mencionaste que también se refiere a sus interlocutores. ¿A quiénes se refiere exactamente? Ahí está el otro cambio de mentalidad clave. La gestión clásica se centraba en los shareholders, o sea, los accionistas. La RSE amplía esa mirada a los stakeholders, los grupos de interés. Y esto lo cambia todo, ¿no? Ya no hablamos solo del que invierte capital. Hablamos de los empleados, los clientes, los proveedores y, fundamentalmente, la comunidad donde opera la empresa. Como dice Soledad Texidó de Prohumana en uno de los artículos, una empresa responsable entiende la rentabilidad de una forma integral, económica, social y ambiental. En el fondo, la empresa no es una isla, es parte de un ecosistema. De acuerdo. Entonces la RSE amplía la mirada, reconoce responsabilidades con muchos actores. Pero de repente llega Michael Porter, de Harvard, y dice que esto no es suficiente. Propone algo que suena mucho más radical, el valor compartido. ¿Es solo un nuevo nombre para lo mismo o de verdad hay una diferencia de fondo? Hay una diferencia que es fundamental y está en el centro del negocio. Piénsalo así. La RSE, en su versión más, digamos, tradicional, puede operar en la periferia de la empresa. Es el departamento de asuntos corporativos, el programa de voluntariado, el cheque para una fundación. Son cosas buenas, claro, pero no necesariamente cambian cómo la empresa gana dinero. El valor compartido, en cambio, postula que el mayor impacto social que puede tener una empresa es a través de su propio negocio. Es, y cito a Porter, una nueva forma de éxito económico. Es donde generar valor para la sociedad y generar valor para el accionista son en el fondo la misma cosa. Entiendo la diferencia en teoría, pero seamos sinceros. ¿No podría ser esto del valor compartido solo una forma más sofisticada de hacer relaciones públicas? ¿Cómo sabemos que una empresa que apoya a proveedores locales no lo hace solo para la foto en el reporte de sostenibilidad? Ese es el punto central del debate. La diferencia está en la intencionalidad y en la integración. El valor compartido no es un resultado colateral, es el objetivo. Porter dice que el progreso económico y el social no tienen por qué ser un juego de suma cero, donde uno gana a costa del otro. Al contrario, el valor compartido busca crear un círculo virtuoso.
No es filantropía, es estrategia pura y dura. Si al mejorar las condiciones de tus proveedores locales los haces más eficientes, más confiables, bueno, tu cadena de valor completa se fortalece. Eso no es relaciones públicas, es una ventaja competitiva clarísima. Y aquí es donde esto deja de ser una teoría académica y se convierte en una cuestión casi de vida o muerte para las empresas. Porque según nuestras fuentes, este cambio de mentalidad ya no es opcional. No hablamos de ética, sino de supervivencia. Y el gran catalizador de todo fue Internet. De repente el poder ya no estaba solo en la sala de juntas, estaba en el bolsillo de cada consumidor. Exactamente. El experto en innovación Iván Vera, que citan en los artículos, lo llama un imperativo de sobrevivencia. El consumidor de hoy está informado, está conectado, está organizado. Puede premiar a una marca o destruirla con una campaña en redes sociales en cuestión de horas. La transparencia es total y es forzada. Y Vera es muy crítico con la realidad chilena. Señala que muchas empresas actúan por reacción a esta presión cuando ya es tarde, en vez de liderar el cambio proactivamente. Y eso conecta directo con la gestión estratégica, que al final es preparar a la organización para el futuro, no solo para cerrar bien el trimestre actual. Por supuesto. Ser una empresa responsable y sostenible hoy implica integrar las preocupaciones de todos esos stakeholders en la agenda estratégica. Y esto genera dilemas reales, tensiones dentro de la organización. El Manual de la Empresa Responsable y Sostenible que consultamos lo describe muy bien. Hablamos de la tensión entre buscar el bien propio versus el bien común, entre la lógica de competir a toda costa versus la de colaborar para fortalecer el ecosistema. O la del control versus la confianza. Exacto. Y esas no son preguntas filosóficas, son las tensiones que se viven en el día a día y que la cultura corporativa, liderada desde recursos humanos, debe ayudar a resolver. Lo que me pareció más útil de los textos de Porter es que no se quede en la filosofía. Propone un mapa, casi un manual con 3 caminos claros para crear este valor compartido en la práctica. ¿Nos podrías guiar a través de ellos? Claro, son como 3 niveles de acción. El primero es reconcebir productos y mercados. Esto significa buscar oportunidades de negocio atendiendo necesidades sociales que no están cubiertas. Por ejemplo, crear productos financieros para gente no bancarizada o desarrollar tecnologías de bajo costo para el acceso a agua potable. El segundo es redefinir la productividad en la cadena de valor. Aquí se busca mejorar la eficiencia, sí, optimizando el uso de recursos como energía o agua, pero también mejorando las condiciones de los proveedores y empleados. Un trabajador más sano, más capacitado, es un trabajador más productivo. Y el tercero, que es clave para Chile, es permitir el desarrollo de clústeres locales. Clústeres. A ver, explícanos un poco más a qué se refiere exactamente con eso. Un clúster es una concentración geográfica de empresas, de proveedores especializados, de instituciones, de talento, todo en un sector particular. Piensa en Silicon Valley para la tecnología o en Hollywood para el cine. Ah, ok, ¿como un polo de desarrollo? Exacto, un polo. La idea es que una empresa no puede tener éxito a largo plazo si su entorno fracasa. Fortalecer el clúster local, o sea, apoyar a proveedores, invertir en educación técnica, mejorar la infraestructura, eso no es caridad. Es fortalecer tu propio ecosistema para ser más competitivo a nivel global. Toda esta teoría suena muy bien en un aula de Harvard, pero la verdadera prueba es si funciona en el mundo real. Y las fuentes nos dan un laboratorio perfecto para analizarlo. El sector minero en el norte de Chile, específicamente en Antofagasta. Un laboratorio perfecto y además de alta tensión. En 2011, el propio Michael Porter visitó Antofagasta y reconoció el potencial para crear ahí uno de los clústeres mineros más importantes del mundo. Pero fue muy directo con su advertencia. Les dijo que la industria minera no podría seguir creciendo si no generaba valor compartido tangible para la comunidad, en infraestructura, en salud, en educación. O sea, les dijo en su cara, o integran a la comunidad en su éxito, o su propio crecimiento se va a detener por la desconfianza y el conflicto social. Una advertencia bastante directa. Y se le hizo caso. Se está intentando, al menos. Las fuentes muestran ejemplos concretos. La Fundación Minera Escondida, por ejemplo, enfocó su trabajo en cerrar brechas de capital humano. Invirtieron fuerte en educación preescolar
Y esto, desde la óptica del valor compartido, no es un gasto, es una inversión estratégica a 20 años en el talento que la propia industria va a necesitar. La Asociación de Industriales de Antofagasta, la AIA, también tiene un programa llamado Construyendo Valor Compartido, muy enfocado en la educación inicial. Están pensando en el clúster. Y el caso de Sierra Gorda CSM que se menciona es increíble. Apoyaron a un proveedor local, una empresa llamada Inversiones O'Higgins. Pasó de tener 3 empleados a dar trabajo a 40. Eso no es solo una estadística en un reporte. Son 37 familias cuya realidad cambió drásticamente. Ese es el valor compartido en carne y hueso. Ese es el ejemplo perfecto de la tercera vía de Porter. Al fortalecer a Inversiones O'Higgins, Sierra Gorda no solo ayuda a un emprendedor, se asegura un proveedor local más robusto, más eficiente. Ganan ambos. Ahora, es importante no confundir esto con otra herramienta que a menudo se mezcla, que es el marketing social. Cierto, es una confusión muy común. ¿Cuál es la línea que los divide? Es que es fácil caer en esa trampa. El marketing social es una disciplina que busca influir en el comportamiento voluntario para una causa social específica. El ejemplo clásico en Chile es la Teletón. Es una campaña brillante para movilizar a la gente. Una empresa puede usar el marketing social como una herramienta para comunicar su estrategia de RSE o de valor compartido, y así generar lealtad en clientes que se identifican con esa causa. Pero la herramienta no es la estrategia. La estrategia es la política corporativa integral que está detrás. Ok, la teoría es convincente, los ejemplos son claros. Pero, ¿cómo se hace esto en la realidad de una empresa chilena? Porque una cosa es el discurso y otra muy distinta es la implementación. Debe ser un desafío enorme. Gigantesco. Y todo depende de dónde reside el poder. Las fuentes son claras al señalar que en las grandes empresas chilenas, que se caracterizan por una alta concentración de la propiedad, el poder real está en el directorio. Si el directorio no está convencido y comprometido, cualquier iniciativa de valor compartido se va a quedar en el departamento de comunicaciones o en un proyecto piloto sin futuro. El cambio tiene que venir desde arriba. Entonces, ¿qué se necesita para que un directorio tome esto en serio? ¿Basta con tener buenas intenciones? Pero las buenas intenciones no son una estrategia de gobierno corporativo. Se necesitan herramientas concretas. Primero, la composición del propio directorio. Se necesitan directores con experiencia en activos intangibles. Reputación, ética, sostenibilidad. No solo expertos en finanzas. Segundo, crear estructuras formales. Por ejemplo, una comisión de responsabilidad y buen gobierno dentro del mismo directorio. Y tercero, los códigos de conducta. Pero los códigos de conducta a veces parecen documentos que nadie lee, que solo sirven para cubrirse las espaldas legalmente. Así era antes. Los códigos modernos, como describen los apuntes, han evolucionado mucho. Ya no son solo un documento interno con prohibiciones. Son una declaración de principios que involucra a toda la cadena de valor hasta los proveedores. Y lo más importante, definen metas medibles que se integran en los indicadores de la empresa y que impactan en la compensación de los ejecutivos. Cuando el bono del gerente general depende de reducir la huella de carbono, te aseguro que las cosas empiezan a cambiar de verdad. Y toda esta discusión no ocurre en una burbuja. Las fuentes la conectan directamente con los desafíos que ha enfrentado Chile recientemente. Mencionan el estallido social de 2019, la pandemia. Exacto. Porque estos conceptos se ponen a prueba en las crisis. Pacto Global de la ONU en Chile, por ejemplo, en pleno estallido social, tituló su evento Que nadie se quede atrás. Un llamado directo a las empresas a ser parte de la solución. Y durante la pandemia, el llamado fue a aplicar sus principios sobre derechos humanos y laborales en la gestión de la crisis. Proteger a los trabajadores, ser flexibles, apoyar a las pymes de su cadena de valor. Ahí se vio que empresas tenían una cultura de valor compartido real y cuáles solo la tenían en el papel. La crisis, en el fondo, desnudó las verdaderas prioridades. En resumen, hemos recorrido un camino claro. Partimos de la RSE, que a veces se veía como un anexo, como un costo o un acto de caridad, para llegar al valor compartido, como el corazón mismo de la estrategia empresarial. Y este cambio no es una moda, es una necesidad,
impulsada por un consumidor empoderado y un entorno que exige mucho más que solo ganancias. Y el contexto chileno es un laboratorio fascinante para ver esto. Casos como los de Antofagasta demuestran que el desarrollo de clústeres locales, el fortalecimiento del capital social, no son buenas acciones que se hacen si sobran recursos. Son la clave de la competitividad y de la licencia social para operar a largo plazo. La conexión entre el éxito de una empresa y el progreso de la sociedad que la rodea ya no es una opción. Es, probablemente, el único camino hacia un desarrollo que sea de verdad sostenible. Y con esto dejamos una reflexión final, especialmente para quienes se forman en la gestión de personas. Si aceptamos que el capital humano es el motor de la innovación y que la cultura organizacional es el vehículo que realmente impulsa el cambio, entonces, ¿cuál es el rol proactivo y, sobre todo, medible que debe asumir la gestión de recursos humanos para asegurar que los valores declarados de una empresa se traduzcan en una cultura genuina de valor compartido? Una cultura que vaya más allá del reporte de sostenibilidad y que se viva en las decisiones de cada día.